Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Darkest Dungeon. Vamos a continuar por donde lo dejamos, ¿vale? Estamos ya en la última región antes de llegar a la montaña, ¿vale? Y nada, estaba mirando por aquí a ver a dónde vamos a ir. Aquí tenemos que evitar el acaparador, es decir, el comerciante. Y tenemos menos probabilidad de que los enemigos empiecen con ventaja, ¿vale? Esto está bastante bien. Y aquí tenemos muchas más rutas bacheadas. Y el objetivo es participar en 6 combates o menos, ¿vale? O sea que no nos podemos liar a combate. En un principio creo que voy a ir por esta, ¿vale? Lo del acaparador es un poco putada. Vamos a ver si podemos gastar aquí las chucherías, ¿vale? Acción de exploración de peculios, exploración de ubicaciones. Vale, igual me compro esto, ¿vale? Aquí no hay baratijas buenas, ¿vale? Esta de aquí sí me puede interesar para intentar desbloquear el maldito hospital y quitarnos todas las cosas negativas que llevamos, ¿vale? Pasa que yo aquí en la dirigencia llevo la mesa de telar que nos va a dar vendas, en teoría, o eso entiendo yo. También tenemos que arreglar el carro, ¿vale? Yo creo que vamos a ir por esta ruta. Voy a arreglar el carro. Exploración de templos del héroe. Probabilidad de producir whisky. Creo que voy a comprar esto, ¿vale? Para intentar conseguir el hospital, ¿vale? Para intentar verlo. Y vamos a poner aquí el trofeo. Y aquí estoy dudando si poner esto y quitarlo de templos del héroe, ¿vale? De los héroes. Yo creo que sí lo voy a hacer, ¿eh? Vamos a ver si puedo. Aquí puedo comprar vendas. Tenemos 2 vendas. ¿Veis? Aquí pone tejido. A ver si hay algún otro tejido. Yo creo que no. Recordad que es importante llevar tejido o llevar vendas, porque el camino que hemos elegido con el Berserker le pone sangrado, ¿vale? Entonces creo que voy a hacer eso, ¿vale? Los templos ya los farmearé en otra run, ¿vale? De velas y ya está, no pasa nada. Así que nada, vamos con las habilidades. Este yo creo que está correcto, tal como está. Este de aquí nos sube un 5% nada más de crítico. Si es verdad que incrementa el sangrado, que no está mal. Pero aquí voy a mejorarle esta, ¿vale? Irse hacia atrás y poner otra marca. Esto seguro. Y a ver, aquí con la Vestal solo nos queda mejorar esto. Y lo que hacemos es que incrementamos las resistencias, ¿vale? Esto puede estar bastante bien. Sí, me lo voy a llevar. Parece un poco pocho porque no es ofensivo. Pero si estamos contra enemigos que meten sangrado y le ponemos un más 30 de resistencia, pues ya es poco probable que nos metan sangrado y que tengamos que volver a estarlos curando, ¿vale? O más daño aquí. 5 de crítico y un puntito nada más de daño. Aunque sí es verdad que se pone un esquivar. Voy a tirar por esto, ¿vale? Ya nos quedan pocas habilidades que mejorar. En la siguiente posada seguramente ya podremos mejorarlas todas, ¿vale? Vale, entonces vamos a ver. En la tienda me voy a llevar las vendas, como he dicho. Panes creo que tenemos bastantes, ¿no? Tenemos 4 aquí, que se los podemos dar ahora para asegurar un poquito más la run. Los estimulantes me gustan, ¿vale? Sobre todo contra el boss. Tenemos mogollón de oro, ¿vale? Voy a gastarlo. No tenemos nada. A ver, que perdona. Esto producía whisky, vale. Pues me voy a llevar el pan también, ¿vale? Para al menos voy a comprar 2, ¿vale? Supongo que encontraremos alguno por el camino, pero por si acaso, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos por aquí? La llama puede ser interesante. Vamos a ir al fondeadero. Creo que ahí metían bastantes sangrares, ¿no? Tampoco vi que destacase nada, que nos metiesen nada raro. Vamos a comprar más whisky. Y más whisky aquí. Vale, quitar cada perk negativo cuesta 16, ¿vale? Así que tenemos para unos 6. Creo que vamos bastante bien así. Vale, entonces vamos a equipar los objetos.
Las vendas se las voy a dar a esta, que es la más rápida, para que les ponga el vendaje antes de que salte el tic. Resistencia a la muerte, resistencia al sangrado y al veneno. Yo creo que venenos no nos van a meter aquí. Y este lo voy a guardar para el boss, ¿vale? O si nos vamos a enfrentar a un cubil o algo así, me lo pongo. Vamos a darles los panes. Y ahora vamos a ver las relaciones, a ver cómo la tenemos. 16, 15, 16. Buah, están todos al máximo, espectacular. Venga, chicos, que nos vamos todos a las amistades al máximo, Impresionante. Primera vez que consigo esto, Vale, y esto lo estoy reservando para la última, ¿vale? Aunque lo del veneno, no creo yo que el boss nos vaya a meter veneno, ¿no? Bueno, igual, es que no lo sé. Vale, se lo voy a tirar a esta, ¿vale? Sí, ¿por qué no? Vale, pues lo dicho, vamos a tener que evitar el acaparador, ¿vale? De todos modos no tenemos chucherías para comprar nada, así que ya seguramente con las baratijas que tenemos vamos a llegar al final, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Descansamos, está todo hecho, sí. Vamos allá. Vamos al fondeadero. Mira, mira, mira qué rico. Todo positivo. Todo positivo. Se quitan estrés. Se añaden ataque. Bueno, esto es una locura, gente. Lo de la destilería de whisky está rotísimo. O sea, esto es... Se quitan estrés solo, se curan. Lo de las amistades es una locura, Importantísimo gastar ahí los recursos. Pues vamos allá. Vamos a ir volando en esta región, yo creo, Tiene bastante buena pinta. Vamos a ver si llegamos a la última posada y podemos tener las amistades a tope. Igual no podemos pasar el boss a la primera, Ya os he dicho que no tengo ni idea de lo que hace, ¿vale? No sé qué mecánicas tiene. Vale, por ahí ya había el acaparador. Estamos buscando un hospital, ¿vale? Recordad. A ver. Pues juraría que no he visto ninguno. Aquí hay uno. Vale, tenemos aquí un encuentro de ayuda, que me da bastante igual, la verdad. Y aquí está el hospital. Entonces vamos a tirar medio recto izquierda. Tenemos ya 12 enconos, de la región anterior. Vamos a tirar por el medio. Un combatito, vale, por lo menos no es otro encono. Y la llama no me he fijado en cómo estaba. Vale, estamos al 100. No puede moverse ni sufrir desplazamiento. Dura hasta el final del combate. Esto es por el trofeo, Pues igual eso no nos viene bien, ¿no? Vamos a ver cómo funciona entonces el disparo que me arropa. Oh, no se mueve, tío. Bastante fail esto, A ver, con esta le viene bien, porque puedo meter aquí una marquita y no se mueve, ¿vale? No me están bailando los personajes. Pero bueno, para Dismas para el disparo que me arropa es un poco malo, ¿vale? Aunque es verdad que la primera posición la vamos a burstear. Vamos a empezar a reventar gente. Vale, aquí tenemos bastantes dots. Se lo quitaremos ahora con la Vestal. Vale, le quitamos aquí. Vale, pues lo que haremos será poner a Dismas atrás, ¿vale? No nos queda otra. Le pondremos el ataque cuerpo a cuerpo. Aunque tengo menos 25 de daño por el camino, pero por lo menos podrá hacer algo, ¿vale? Podrá rematar a algún enemigo. Vale, y aquí podemos meter esto aquí.
Lo bueno es que nos da también un 200 más por ciento de daño a los cuerpos. Entonces bueno, si nos quedamos en una posición que nuestro personaje no puede atacar, siempre puede eliminar los cuerpos, ¿no? ¿Ves? Pero ahora él aquí está bastante vendido. Pues nada, vamos a ir quitando los cuerpos. No nos queda otra. Este tiene 5 y no tiene resistencia a la muerte, ¿vale? Y podemos quitar uno de estrés. Y le añadimos Boudica. ¿Quién es esto? Vale, pues vamos a hacer este. Añadimos ceguera, la marca y además 50 de daño aquí. Vamos a añadir esto. Pues no está mal, ¿eh? No está nada mal que no me deje moverme. Lo que pasa es que depende un poco del equipo, ¿no? Al final lo podíamos haber dejado sin equipar el trofeo. Lo que no sé es si en el boss final tendríamos también ese trofeo o no, la verdad. Vale, va a atacar ahora. No la puedo matar, ¿vale? 5 de daño. Va a ir ahora a esta, vamos a quitarle el sangrado. Vale, bloqueamos el daño sin problema. Vamos a ver si no tenemos vulnerable ya con esta. Vamos a meter un 150% más de daño. Me gusta, me gusta. Vamos a ver. Vale, pues voy a hacer eso entonces, ¿vale? Voy a cambiar a Dismas con Boudica. Y le quito este disparo. A ver, aquí puede meter un sangrado, pero me interesa más este por lo de la perforación a la muerte, ¿vale? A la resistencia de morir. Que igual para rematar a algún enemigo nos viene bien eso. Vale, vamos a ver qué nos dicen estos señores. Mira, whisky y venda. Ahí se van acumulando. En principio no necesitamos nada, ¿vale? Hombre, la exploración no viene mal, ¿vale? Perdemos ya 2 de amistad aquí. Vale, así vemos que nos vamos a encontrar. Vale, solo hay un hospital. Sí. Vale, pues vamos a ir a ese. Seguimos el camino que habíamos dicho. Más reliquias. Y casi. Venga, yo creo que se puede. Mira la anticuaria. Este era un personaje jugable del primero, ¿vale? De los buenos, vamos, digamos. Vale, esta señora creo que metía en el 1 por lo menos metía evadires y cosas así, ¿vale? Entonces voy a ponerme... Vamos a empezar con el apuntar. Y vamos a ver qué nos hace. Es verdad. Es verdad, si hay que otro la protegiera también. Vale, hay un critiquín. Otro critiquín. Uy, ceguera y aturdimiento. Qué putada. Le voy a quitar el aturdimiento por lo menos, ¿vale? ¿Ves? Y gana más 30 de resistencia al aturdimiento específicamente. Vale, ponemos la marquita, está bien. Vamos a reventarlos. Este no nos va a hacer demasiado, ¿vale? Es verdad que nos está metiendo debuffos y eso, pero bueno. Tampoco es nada preocupante. Mientras no nos aumente el estrés, se puede sobrellevar.
Intentar proteger ahora con la Vestal a esta. Además la ha puesto marca. Vale, lo resistió. Genial. Vale, vamos a proteger aquí. Ah, no he fijado cuántas cargas tiene. Tiene 6. Tengo que estar chequeando esto, ¿vale? Para que no se me acumule demasiado los sangrados. Aquí le voy a quitar este escudo, ¿vale? Y le metemos la marca. Y ahora con esta lo partimos al medio. Voy a tirar esto. Sí, lo voy a tirar. Lo voy gastando y después le meto aquí más vendas y ya está. No hay problema. Ya, vamos a quitarle esto. Listo. Vale, a ver qué vas a hacer cuando te quedes sola, amigo. Tienes 6, ¿vale? Se lo voy a quitar con las vendas. Ya se le cura un poquito. Y tiramos la regeneración, ¿vale? Y así no perdemos el turno. Vale, este ya tiene las cargas al máximo. Ah, vale, vete veneno. Vale, no hay problema. El problema de esta tía ahora es que no puede pegarle, ¿vale? Tiene que pegar atrás. Resistencia al sangrado. Tiene 0, vale. Vamos a darle gana a un vulnerable y ahora con esta le pegamos atrás. Tiene 50% aquí, más otro 50 aquí, ¿vale? Destruye. Este personaje es la polla. Es la hostia, tío. Vale, podemos marcarlo. Vamos a disparar igualmente. Y ahora con esta va a recibir 3 de daño. Bueno, se equilibra. Vamos a usar el ataque y así gastamos las cargas ya. Vale, se pone a esquivar. No pasa nada. Vale, queda con esta. Pega una buena hostia. Ahí está el umbral. Y falla, ok. Vale, pues combate sencillito, ¿no? Aquí pistola. Aguanta. Cuchillada y se muere. Vamos a ganar un logro. Por derrotar a la anticuaria, ¿vale? Si la cantidad de chucherías en el inventario es mayor a 25, elimina un signo negativo. Eso está bastante bien, ¿eh? Y como no las vamos a gastar, seguramente lleguemos a más de 25. Bueno, ya tenemos más de 25. Pues esperad, porque creo que se lo voy a poner a esta, ¿eh? Se lo voy a poner, ¿vale? Y aquí... Es que esto no se lo puedo separar. 33% de asignar un signo positivo. Se lo voy a poner, ¿vale? Al final aquí metemos debilidad un 15% de las veces y al fallar un 20% aquí tenemos un 33%. Yo creo que es worth it, ¿vale? Me gustaría probar esto, pero me da un poco de... Vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probar porque quiero ver cómo funciona exactamente. Vamos a dejarlo así, a ver qué... Quiero ver a qué se refiere con eso de menos 30%. Si es solo una vez. Porque si solo una vez nos está sumando un 70%, ¿vale? Si es después de cada ronda, podemos llegar a quedarnos con 0 de daño. Vale, otro combatito. Vale, este quiere huir. Vale, nada, aquí no huimos, señores. Tenemos que prepararnos para el boss, conseguir recursos y sobre todo puntos de maestría. Este enemigo es nuevo, ¿no? Más 20 de vida máxima, más 20 de daño, más 1 de velocidad. Joder. ¿Te faltó algo por darle?
Vale, pues vamos a proteger aquí. Aquí tengo de 9 a 18. Wow. Se nota el más 100, ¿eh? No tiene resistencia. Voy a darle a esto, ¿vale? Vale, no pasa nada, tenemos ahí los bloqueos. Vale, con este 21 de crítico, vaya. Vaya pepinazo. ¿Qué está pasando? El aliento del Leviatán espesa al aire, ponía. Vamos a rematar a este. Uy, se queda un toque. Menos 30 de daño, ¿veis? Un combate pone. Vale, seguimos pegando. Ahora con este le ponemos la marca. Vale, ahí seguramente que nos lo removería, ¿vale? Vale, si veis se va sumando. O sea, tienes que acabar el combate rapidísimo, porque si no te quedas con 0 de daño. Pues entonces no lo voy a mantener ese trinket, ¿vale? Está bien para iniciar el combate, pero luego ¿qué haces con ese personaje, no? Que se te queda con 0 de daño. Bueno, entiendo que puede llegar a negativo o no. Es otra cosa que podríamos ver, ¿no? Es decir, va a pasar del menos 100%. Vamos a probarlo en este combate, ¿vale? Porque si no pasa del 100%, es gratis, ¿vale? O sea, son 100 de daño que te dura durante 3 rondas. Con 3 rondas te quedarías en menos 90. Se lo voy a pegar en el cuerpo. Vale, pues, tremendo golpe, ¿no? Esto es lo único que no pega. Y con esta lo va a matar, ¿no? Vale. Tuvimos suerte. Vale, vamos a ver ahora. Menos 120 de daño, ¿vale? O sea, en 4 turnos ya estás perdiendo daño. Vamos a usar esta para evitar que resista la muerte. Vale, pues sí, es como yo pensaba, ¿vale? A ver, situacionalmente se le pueden encontrar usos, ¿vale? Pero no me convence, ¿vale? Los combates no duran 4 turnos normalmente, ¿vale? Bueno, y contra el boss ni os digo, ¿no? Esto sería un completo suicidio. Iríamos con un personaje menos, básicamente. Así que nada, esto lo voy a tirar. Y vamos al hospital, por fin. Por fin, vamos a curar a nuestros compañeros. Vale, después vamos a ir por aquí. Peculiaridades. A ver qué conseguimos ahí. Combatito de morralla. Focuseamos a este. Madre mía, lo que pega. Lo que pega este señor. Vamos a protegerla, que está un poco tocada. Y aquí nada, le ponemos una marquita a este, por ejemplo. Y ahora esta tía lo va a partir al medio. Se ha metido el sangrado. Ya me lo gastaré en un combate que dure un poquillo más. Aquí tampoco me importa.
Pero sí, hay que llevar vendas a tope con ella. Vale, pedimos un shot aquí. Lo bueno es que con esta ahora le podemos aumentar la resistencia y es menos probable que le salte, ¿vale? Pero voy a gastar la venda directamente, porque estamos produciendo ahí constantemente. Creo que fue una buena decisión ponerle ese equipo al carro, ¿vale? Me gusta bastante. Vale, bloquea ahí. Y con esta lo reventamos, ¿no? Más 100 de daño. 66. Vale, aquí apenas tenemos cargas, pero bueno. Vamos a pegarle. Hostia. Tremendo critiquín. Nada, vamos súper bien, chicos. Salvo el que el boss tenga una mecánica super counter de nuestro equipo, o haya que ir específicamente preparados con algún tipo de objeto para curar, yo qué sé, la ceguera o cualquier cosa así. Lo tenemos bastante de cara, yo creo. Vamos a ver. Más whisky, más vendas. Espera. Bueno, ahora se lo equipo. Que se nos quedó la Vestal sin venda. Vale, fiebre hemorrágica, fuera. Traits. Vale, la fobia se la vamos a quitar. A ver, la fobia. La ceguera. Más 5 probabilidad de colapso. Y de coña. Menos 10 de daño, fuera. Fijaos toda la mierda que teníamos, Al atacar, bueno, se me da un poco más igual. Pero se lo voy a quitar también, ¿no? Me da. Tengo hipocondríaca, ávara. Supongo que nos quita recursos. Voy a quitar mejor esto. Esto. Y esto, ¿vale? Que nos metan una vulnerabilidad. Es verdad que no atacamos demasiado. La música activa una respuesta a un profundo resentimiento. Esto igual es un problema con este tío, No lo tengo muy claro. Es que como estas cosas no te explican bien qué hace. Le voy a quitar esto, ¿vale? Creo que el ponernos una vulnerabilidad puede llegar a ser un problema. Pues nada, nos hemos quedado sin reliquias, ¿vale? Pero ya habéis visto toda la cantidad de mierda que tenían mis personajes. Vale, pues nada, vamos a ir por aquí. Tenemos un encuentro de ayuda que no me interesa. Encuentro de ayuda no me interesa. Vale, pues haremos izquierda, izquierda. Vamos a ordenar un poquito el inventario. Vale. Nada, pues estamos ya sin reliquias. Sin problema, hemos quitado lo más importante, que es quitarle todas esas mierdas a los personajes. Que aún así ya habéis visto cómo íbamos de chetados, ¿vale? Vale, vamos a empezar protegiendo como siempre. Y cuando le consiga el último camino a la Serafín de las consagraciones, eso yo creo que va a ser GG. Vale, pegamos aquí. Vamos poniendo una marquita aquí. Vale, sin problema. Esta de aquí. Quiero ver si mete estrés o algo. Sí, mete debilidad, estrés. Vale, vamos a focusearlo. Vale, ahí está. Da un toque. Y no tiene resistencia a la muerte, o sea que hasta luego. Vale, 3. Metemos una regeneración. Ya verá, ha ganado aquí un 50%.
Vale, si esquiva el ataque no se sube la convicción. Eso es importante. O sea, con este camino no le podemos meter baratijas que le den esquiva y cosas así. Pero aquí ya se le está acumulando el sangrado. Vamos a ir preparando la otra marca aquí, ¿no? Reventado. Straightforward and effective. Disparamos aquí. Tenemos las dos cargas, así que vamos a lanzar el ataque. Ahí está. A trifling matter. Bien, 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 bien. Y aquí podemos meterle incluso ceguera. Listo. Muy bien, muy bien. Me gusta cómo vamos. Vamos bastante sobrados, ¿eh? An inkling of potency still lingers in No some of these vuelvo a tocar esta baratija. well-worn relics. Vale, así que nada, vamos a quedarnos con las reliquias y con las chucherías y dejamos eso, ¿vale? Ya hemos dicho que no nos interesa ahora mismo en esta run. Vale, y ahora aquí. Vale, luego a la izquierda. A ver qué nos encontramos aquí en el estudio. Aquí no he entrado muchas veces en este encuentro. No sé muy bien qué tipo de cosas, aparte del Shambler. Lo desconocido. Podemos ganar un perk positivo, uno aleatorio. Y igual nos suma estrés o no. Vamos a hacerlo con Dismas. Herida en la cabeza. The Okay. loathing festers. Más 5 contra seres cósmicos y 100% de perforación a resistencia, ¿vale? Brutal. Iniciamos el combate aturdidos la mitad de las veces, tío. Buah, bastante chungo, ¿no? Baratijas únicas, peculiaridades. ¿Qué misión teníamos aquí? Evitar el acaparador. Vamos a evitar el encono después de esta. ¿Vale? Vamos a ir a la derecha. Twisted by No nos interesa que llegue a 4. Bastante putada lo del aturdir, ¿eh? Lo bueno es que se lo podemos quitar con la Vestal, pero este muchas veces va a ser el más rápido. Y era el inicio del combate, ¿no? O de la ronda. El combate, bueno. Al menos es el combate. Vamos a tirarnos aquí al apuntar. Empezamos protegiendo, como siempre. Y aquí vamos a meter una marquita por aquí. La llama un poquito justa, ¿eh? A ver si ahora en el encuentro este con los desdichados, con la gente que está ahí tirada en el camino, nos suman la llama, ¿vale? Nos la ponen a tope. Vale, se me pone delante, bien. Vale, nos ha metido 2 de veneno. Vamos a disparar aquí detrás. a breakthrough. Vale, lo dejamos bastante tocado. Podemos tirar la regeneración. Y aquí con este... hay que meterle aquí una marquita, ¿no? Vale. Vale, ha metido terror. Vale. Vamos a reventar a este, que le toca todavía actuar, ¿vale? Y ya esta la matamos con Dismas, tranquilamente. Lo malo de este camino es que no, si veis, no está cargando la convicción porque no le están pegando a este, ¿vale? Eso es bastante malo. Mira, si lo podemos rematar con este mejor. Con este podemos dar el cuchillazo. Tenemos ahí el crítico. Le metemos esto y muerto. In A ver qué crisis, nos dais. no gain Bueno, is 4 está bien. insignificant. 4 está bien, está aceptable.
Lo dicho, ahora vamos por el encuentro de ayuda. Aquí a la derecha para evitar todos estos dos enconos. Aquí nos comemos otro. Después tenemos que ir a la derecha también, ¿vale? Vamos a conseguir los 4 enconos, A place of research and inquiry. El estudio del académico, a A ver. monument to a once prestigious career. Lo mismo que antes, ¿no? Una baratija. La baratija nos puede salir cualquier cosa, ¿vale? Voy a coger esto. Precisión de ataque. Mira, no nos ha tocado ninguna negativa. Vale, interesante. Habilidades de tipo cuerpo a cuerpo más 7 de crítico, Buenísimo eso. Vamos a la derecha y cogeremos la opción de la llama, ¿vale? Luego izquierda. Comemos otro encono, ponemos con 3. Desperate to survive the rising tide. Vamos a sumar 4 sí o sí, The coastal provinces Joder, qué putada, resorted tío. to a debased worship of the sea. Aún así intentaré el boss, ¿vale? Para ver cómo funciona. Pero la run estaba yendo She bien. searches the dying Más 1 de world duración al for the keys infligir. to her Los own dots, vale. salvation. Hemos visto que esta mete veneno. Bien, vamos a tirarnos el apuntar primero. Pero esto. Protegemos. Vale, nos aturde, bueno. Mejor que nos aturda a la Vestal que a la Berserker, ¿vale? Vale, nos pone marca, cuidado con esto, Vale, ninguno de estos tiene marca. Y aquí lo está protegiendo este de aquí. Bastante fastidiado. Pues vamos a ir a por este, ¿vale? Guau, 21. Sin tener bufos aquí, Tremenda hostia. Pues vamos a rematar. Pensaba pegarle a este y quitarle el bloqueo plus, pero vamos a rematar ahí. Vale, pues vamos a meterle un tirito aquí. Ahora no le puedo quitar el quemar y el sangrado porque está stuneado. Precisamente si me stunean a la que quita los stuns, pues es un poco putada, ¿no? Pero bueno, mientras sea eso. Nos mete ceguera esta tía, Problemático eso. Bastante problemático. Vamos a quitar uno de estrés a Dismas o esta le añade de 50 de ataque. Vamos a tirar esto. De lo que vamos al contraataque. Voy a tirarme esto para gastarlo ya de una vez. O fallamos el ataque o le damos pero le quitamos súper poco. Creo que me voy a centrar en esta, ¿vale? Para que si mal falla. Todo mal. Todo mal, gente. Vamos a quitarle estas mierdas. Extinguished at last. ¿Quiere ganar resistencia a las dos cosas? Está bastante bien, esa mejora. Es una tontería, pero yo creo que está bastante bien. Vamos a ver que me están dando pa'l pelo a Dismas. Me meto un esquivar. No lo tengo claro, Bueno, nos elimina la ceguera, venga, sí. No recordaba que eso nos eliminaba la ceguera. Vale, lo evadimos, perfecto. Creo que vamos a atacarle aquí. Con suerte le metemos la marca. Allá con esta le metemos la cura, ¿vale? Mirad, más 50%. Listo, full. Va, como los va bufando, Lo mismo, aquí tiene un bloquear y además un esquivar, así que vamos a pegarle a este. Vale, perfecto.
Perfecto, uno menos. They falter, so press your advance. Y ahora con este, vamos a ver si le quitamos las cosas. Perfecto. Le pone otro proteger. Vale, aturdido y cegado. Y nos mete otra quemadura. Este aquí va a comer bastante daño, ¿vale? Va a comer 7. Esta está comiendo también un montón de daño. Me interesa quitarle el aturdir. Yo creo que no, me interesa más quitarle todas estas mierdas. Vamos a ir un poco tocados, pero como tenemos ahora un encuentro de ayuda, pues por el camino nos vamos a ir curando. Bueno, tampoco es cuestión de que de quedarme a 10 de vida, ¿vale? O a 5. No vaya a ser que nos den un susto y nos maten, ¿vale? No tiene resistencia al sangrado, así que vamos por ello. Más le metemos el vulnerable. Y aquí vamos a rematar. Ahora le toca. Un ataque menos que recibimos, ¿vale? Y aquí con Dismas le tiramos el apuntar. ¿Vale? El disparo rastreador y le quitamos los esquivares. Bastante problemática, la anticuaria. Parece que no, pero da bastante por culo. Voy a tirar esto para que esta le pueda pegar ya. Vale, y además vamos a usar este para darle un 50% más a la Berserker. 22. Perfecto. Uy, se ha quedado a 2. Qué pena, Ahora aquí vamos a comer daño. Con estos tics. 8 de daño. Bueno, mirad, nos podemos curar aquí. Tenemos turnos todavía. Lo bueno es que el estrés no está subiendo nada, si os fijáis. No me ha subido nada de nada el estrés. Eso está genial. Eso está genial, no estamos usando apenas la habilidad de curar estrés. Eso es muy bueno. Supongo que por las amistades, ¿vale? 24. Wow. Más 15 de vida, no está mal. Si la cantidad de reliquias alimentarios es mayor a 50, ganamos 4 de velocidad. Si la cantidad de chucherías es mayor a 50, ganamos 10 de crítico. Vale, esto me lo voy a llevar, esto no. Vamos a ver si... Igual nos renta, incluso no comprar nada en la siguiente posada. Por los 10 de crítico, más que nada, ¿vale? O sea, no gastar las chucherías. ¿Cuántas tenemos ahora? Tenemos 50 ya, Pues se lo voy a equipar ahora a Dismas. O a esta incluso, Otros 10 de crítico, se pone con 20, 20 de crítico. Vale, podemos ganar un escudo. Bueno, pues esta se quiere ir. Lo dicho, elijo la opción de la llama, ¿vale? Y venga, seguimos nuestro camino. Vale, aquí tenemos... Este reduce el encono, pero ya nos comeríamos los 4. O sea que ya me daría un poco lo mismo, ¿no? Lo bueno es que aquí tenemos un templo del héroe, que ganamos puntos y baratijas. Vamos a por este. Ya le desbloquearé habilidades a Dismas en otras runes. Vamos a ver si por casualidad nos cae a lo mejor una baratija importante. Pero que igual calentarme con 2 combates del olvido. 3. Nada, cambio de planes, vamos por el templo. Vamos a asegurar llegar al boss lo más relajados posible, ¿vale? Seguimos produciendo whisky. Que ya con los 10 de vida que va a ganar, bastante problemas tenemos, ¿no? Vale, vamos a combatir. Lo mismo por ganar unos cuantos recursos. Vale, bueno, este combate debería ser sencillo. Podemos incluso empezar atacando.
a ser aquí 4 a 7. Vale. Ah, le cayó el stun. Bueno. No sé cuánto le irá a pegar esta. Vamos a asegurarnos, le ponemos aquí una marca para asegurarnos la kill ahora. Vale, veis que o se pone ataque, o se pone en ataque o se pone en bloqueo plus. Ay, no lo ha matado. Joder, se ha quedado a uno. No tiene resistencia a la muerte, así que vamos a usar esto y le ponemos contraataque a Dismas. Lo bueno es que tampoco dejan cadáveres, o sea que eso está bien. Vamos a quitarle aquí el bloqueo plus. Tenemos crítico. Y no lo matamos. Se van a transformar los tres. Joder. Ah, cambian de monstruo, no siempre el mismo, Bueno, pues el combate que parecía sencillo se complica. Ya no pasa ni medio. Ay, además se cura. Joder. Vale. Aquí le puedo meter ceguera. Bueno, que con esta no voy a aprovechar la marca. Vamos a meterle sangrado, ¿vale? Y la vulnerabilidad. Pegamos atrás. El problema es que no le hemos puesto el proteger con la Vestal. Así que no estamos cargando cargas de convicción. Joder, pero como le focusean a este tío, Increíble. Vale, falta por actuar todas, ¿no? Vale, pues le voy a pegar a esta. Y le dejo esta a la Berserker. Vamos a... Voy a proteger a este señor, ¿vale? Están tocando mucho. Ahora precisamente atacan a la otra. Bueno, ahí estamos. ¿Veis? Si no le impacta, no gana convicción. Vamos a ir poniendo marquitas aquí. Y con este... Vamos aquí. Y ese buff se ha puesto a bloquear. Por la cara, ¿no? Vale, esquiva. Le tenía que haber pegado con el Berserker aquí detrás. Pero bueno, no nos ha hecho nada este turno. Debería estar usando este en vez del 1. Le metemos cegar y le metemos aquí un 50%. Vale, ahí ganamos una carguita. Todavía no estamos para curar. Vamos a tirar una regeneración. 25. Pero ¿y esa torta? Joder. No tenía ningún buffo de ataque ni nada, Bastante duro eso. Si nos cargamos esta tía de los cojones. No. Vale, buen esquivado. Vamos a curar a esta muchacha. Metemos aquí ceguera a ver si falla este ataque. No. Mete 20. Puertas de la muerte. Vale, tiene pinta de que si pasamos mucho tiempo en un combate en esta región, pasa eso que habéis visto, lo de la niebla, ¿no? Interesante. Vamos a intentar rematar esto. Tirito aquí. Sobrevive, ¿cómo no? A simple variable, easily resolved. An inkling of potency still lingers in some of these well-worn relics. Buah, este es bastante bueno,
Este es mejor que el otro porque le metemos vulnerable. Me lo voy a llevar si puedo, ¿vale? Y ya después decido en la posada como los equipos. Vale, pasa que tenemos exceso ahora, ¿no? De cosas. A ver, esto no podemos quitar. Las vendas. A ver, hay alguien que... Vale, este puede ir con las vendas. Aquí podemos meter otras vendas. Ah, mira, tenemos gente. Vale, la ceguera no tenemos forma de quitarla, así que voy a llevarlo. Ay, y este contrajo una enfermedad. 20 resistencia. Bueno. Y esto... Espero no llegar al umbral de la muerte, o sea que... Es que igual contra el boss me viene bien esto, ¿eh? Esto me lo voy a quitar. Esto me lo voy a quitar. Vale, vamos a ver. Estos 10 de crítico se lo voy a poner a esta, ¿vale? Porque así no perdemos esos 3 de velocidad. Yo creo que es importante eso, ¿eh? Vale, vamos a intentar ir así. Vale, ¿y ahora qué vamos a hacer? Espera. Tenemos otro encuentro. Ah, vale, no. Perdón, que estaba mirando este camino de en medio. Vale, vamos a ir por el templo finalmente, ¿vale? No me quiero arriesgar a comerme aquí 3 combates seguidos. Y que se me estresen los personajes o que se nos muera alguno. Bueno, espera, ahora tenemos... Ah, mirad, hemos perdido uno de encono, ¿eh? Buah, triunfadita, ¿eh? Porque ahora aquí nos ponemos con 3. Vale, pues por la derecha sin duda, ¿eh? Menos mal, ¿eh? A ver, 100% de vida. Me iba a pelear contra el boss igualmente por ver cómo funciona, pero bueno, pues mejor, ¿no? Mejor que mejor. Vale, 30 de llama y comida. Me llevo la llama, ¿vale? Y esto se lo vamos a dejar, no me interesa la comida pocha esa. Vale, templo del héroe. Vale, no pasa nada. Tenemos el carro en bastante buen estado. Vale, pues otra habilidad para Dismas. Luego el combate final. Y ya la preparación para el boss, ¿vale? Para el boss desconocido. Venga. Vamos a ver qué nos cuenta este señor. Un último trabajo. One last job. Vale, esta es solo historia. Estaba enfermo y famélico y desesperado. Le ofreció su pericia a un malhechor inescrupuloso. Encadenado una vez más a una tarea repugnante por un adelanto en oro. Se llenó el estómago, hizo los preparativos y se alistó para el golpe final. Vale. Atraco en la carretera. Requisito. Tiene signo positivo. Objetivo. Elimina 2 signos positivos. Hostia. Ignora el esquivar. Esto está muy bien, ¿eh? Lo malo es que no llega a la última posición. A ver, ¿y la mejora? Y con la mejora se los roba. Va, pues le voy a poner esta, ¿eh? Le voy a quitar el disparo rastreador. Porque es verdad que le ponemos una marca, pero ya tenemos al Jester para poner marcas, ¿vale? Lo malo de esto es que no llega atrás. Eso es realmente lo peor. Pero vamos, poder quitar aquí bloqueos, cubrir, más ataque. Guapísima esa habilidad. Este personaje yo creo que va a ser muy importante en el juego, ¿eh? Está bastante bien. Y nos ataca el Kraken del Averno.
Nada, combatito final, chicos, y los preparativos para el boss, ¿vale? Venga, vamos a darle. ¿Qué coño? A parody of human outline. It must be destroyed. ¿Y esto? Esto es tremendo miniboss, ¿no? Me cago en la puta. Holy shit. Bueno, que si no lo bufa. A recibir ataque puedo tener crítico. Tócate los cojones. Vale, nada, vamos a intentar reventar a este tío. Bueno, pues mira, ahora con la nueva habilidad se lo puedo quitar, ¿vale? Pero nada, vamos a pegarle a este. Vamos a quitarnos primero a este incordio de en medio. Los tuneamos. Vamos a ir con esta. Vale. Qué guapo, tío. Me encanta el diseño, Es bastante creepy, pero mola, tío. Vale, nos mete terror. No hay problema, ¿no? Vamos a meternos aquí una regeneración, tranquilito. La regeneración no se estaquea, ¿no? Eso no lo he probado. Pues supongo que esto tiene cooldown, ¿no? 4. No lo podríamos probar. Vale, lo dicho, vamos a intentar matar a este primero. Vamos a tener ahora un 100% más de daño aquí. Vale, aquí estamos comiendo 3. Supongo que tengo un montón de vendas, ¿vale? Pero vamos a aguantarlo un turnito. 23, vale, fijaos, nos ha metido un vulnerable. Vale, lo dicho, vamos a meterle aquí una ceguera. Buah, 19, le ha pegado bien. Bueno, 9 no es tanto, ¿no? Eso sí, los 6 de veneno. Hombre, si te ataca 2 veces, sí que igual es bastante, ¿no? Vamos a quitarle el veneno ese. Aquí tenemos un proteger. Sí, vamos a quitarle el veneno. Cooperation is the key. Con esta le metemos tremendo buen paso. Vale, y aquí yo creo que en la siguiente ronda lo podemos matar. A ver, impresiona bastante el bicho, ¿no? Pero bueno, no parece tan peligroso como el Shambler, por ejemplo. Igual nos da un poquillo más de loot o algo, ¿no? Matar a este tío. Igual nos cuadra. Vale, vamos a pegarle con el cuchillo. 4-9, no. Vas con la pistola. Y creo que le voy a dar un golpe por dejarlo a las puertas de la muerte ya. Vale, aturdido de más. Vale, pues listo, chicos. Nada, me ha impresionado bastante el bicho, el diseño está guapo, pero bueno, no ha podido con nuestro team pro, ¿no? Vale. Joder, otra vez esta mierda, tío. Nada, pues me llevo los recursos. Eso te lo puedes quedar. Vale, pues llegamos a la posada. Está yendo bastante bien la run, ¿vale? Como os digo, yo creo que contra el boss vamos a ir bastante bien. Aún sin conocer qué demonios hace, voy a intentar ir lo máximo preparado posible, ¿vale? Os dejaré la preparación de la pelea ya para el siguiente vídeo. Veremos aquí un poco qué peculiaridades y eso han salido. Y nada, iré cerrando, ¿vale? Está la montaña. 16 velas por llegar a la posada. Es verdad que también al ser más largas las runs, puedes farmear también bastantes más velas, ¿no? Más 100 de exploración, curas de 50%. Bueno, eso ya nos da un poco igual. Menos 20 resistencia a enfermedades. Sabe dónde encontrar recursos de la urbe, ya eso nos da igual. Al atacar obtiene 1 de estrés. Bueno, al menos es un 5%. Agitada.
Si tiene poca vida, menos 1 de velocidad. Y hemos contraído 2 enfermedades. Al entrar a una región, menos 20 de vida. Sarmenti, joder, macho. Todas estas cosas son las que ya habíamos visto, ¿no? 5 velitas más, Estamos hinchados de velas en esta run. Bueno, pues nada, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Dejamos el enfrentamiento contra el boss para la siguiente. Vamos bastante bien, estoy confiado, ¿vale? Vamos a ver cómo sale. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, acordaos de suscribiros al canal y nada, estad atentos a los siguientes vídeos. Nos vemos, un saludo.